Hola, es un gran gusto poder saludarles, poder dirigirme a ustedes. Gracias por conectarse a esta transmisión, a esta reunión que tenemos el día de hoy en esta serie de clases llamada Enfrentando tiempos difíciles, basado en el libro de Hebreos. Hoy estaremos viendo el capítulo 10. Nuestra clase se llama Mantente fiel. Bueno, quiero comenzar antes con un preámbulo. Antes de conocer la Biblia, antes de conocer las Escrituras, vivíamos de tradiciones. En esta semana que viene se celebra la Semana Santa. Para algunos era cumplir tradiciones, sin haber leído la Biblia, sin vivir una vida de rectitud, viviendo una vida llena de pecados, se cumplían ciertos ritos. Algunos esta semana es una semana de vacaciones, de descanso, de salir a pasear, y Dios y Cristo es una parte lejana de sus vidas. Esta semana se terminará y al finalizar la semana su vida seguirá siendo la misma que era antes de comenzar esta misma celebración de Semana Santa. El día de hoy hablaremos de mantenernos firmes, mantenernos fieles a Dios. Y el capítulo 10 nos enseña grandes cosas, así que vamos a buscar entenderlo para no vivir de tradiciones. Especialmente esta carta fue dirigida a cristianos, cristianos que estaban regresando a sus vidas pasadas. Hoy hay muchas personas que ni siquiera saben lo que es una nueva vida, pero hay personas que han experimentado un nuevo nacimiento, una nueva vida con Cristo y luego vuelven a regresar a sus patrones anteriores. Ser cristiano es el inicio de una nueva vida en Cristo. Es una relación con Dios, una vida diaria de cercanía con Dios, de lucha, de batalla, de negación. Una vida de tradición de vez en cuando escuchar la palabra de Dios, creer en mi mente que soy cristiano. La respuesta la tienes tú en tu corazón si realmente vives una vida de rectitud y una vida consagrada a Dios. Así que vamos a ir a nuestro mensaje que se llama Mantente fiel. Acompáñame a orar. Agradecemos el privilegio que nos das, Padre, de conocerte, de acercarnos a ti. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio perfecto, un sacrificio que hizo una vez y para siempre, para ayudarnos a ser transformados, para perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de tener una nueva vida. Permítenos mantenernos firmes, permítenos mantenernos fieles, permítenos tener una relación profunda, Señor, contigo a través de la oración, a través de alimentarnos, a través de tu palabra, que es la Biblia. Toma control de este mensaje, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos de lleno en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al versículo 4. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Mira, para poder entenderlo, en el Antiguo Testamento, la ley era una ley que se llevaba a cabo a través de sacrificios para quitar los pecados. Los sacerdotes en el lugar santo oficiaban sacrificios todo el tiempo y una vez al año entraban al lugar santísimo. Y esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente les hacían recordar esa vida pecaminosa. A Dios no le agradaban esos sacrificios, sin embargo la ley los pedía. Pero dice que eso era una sombra de lo que habría de venir. En otras palabras, no sé si algunas veces has visto en la oscuridad algunas sombras que asustan de cosas que de repente son reales, pero en la sombra no se ve del todo bien. Hay inclusive sombras que no son tan reales de los lugares hermosos en donde podemos estar. Hay sombras que no reflejan la hermosura de ciertos lugares y eso es lo que nos está diciendo, que esos sacrificios eran solo una sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se celebra en la Semana Santa. Es ese sacrificio de Cristo por la humanidad, por nuestras vidas.
Pero déjame decirte que muchas personas ni son fieles, ni entienden, ni se mantienen fieles a lo que significa ese sacrificio de Jesús en la cruz. Continuamos en el versículo del 5 al 8. Dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito de mí en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Mira, aquí esta escritura se refiere al Salmo 46, en donde en la traducción lenguaje actual dice, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo nos pides obediencia. Y Jesús dijo, aquí hay un cuerpo. Jesucristo vino en figura humana y él fue obediente hasta la muerte en la cruz. A Dios no le agradan los sacrificios, no le agradaban esos sacrificios, como tampoco le agradan los sacrificios que podamos pensar que nos acercan a él. Pero Jesucristo obtuvo un cuerpo por medio del cual fue obediente y ocupó ese lugar de esos animales sacrificados, un lugar que fue agradable para Dios, en donde demostró que él era obediente hasta la muerte en esa cruz. Dice el versículo 9 al 11. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Mira, se ofrecían muchos sacrificios que eran imperfectos porque no podían quitar el pecado de las personas. Pero vino Jesucristo y ofreció su cuerpo y fue un sacrificio perfecto. Todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero el sacrificio de Jesús fue ofrecido una vez y para siempre, porque es un sacrificio perfecto. No tiene que volver a repetirse una y otra vez, porque su sacrificio es para siempre. Nos da la oportunidad de acercarnos a Él y gozar de esa compasión y esa misericordia de su sacrificio. Así que esa es la gran diferencia entre tantos sacrificios imperfectos con un sacrificio perfecto en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12 al 16. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da un testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Mira, los sacerdotes que ofrecían sacrificios permanecían de pie todo el tiempo. Lo que nos muestra la escritura es que Jesucristo ya no permanece de pie, sino Jesucristo se sentó a la derecha de Dios, siendo un sacrificio perfecto, un sacerdocio. Jesucristo en el libro de Hebreos se ve como un sacerdote, un sumo sacerdote, un gran sacerdote. Y esa es la manera como se presenta a Dios, no como los sacerdotes que permanecían de pie todo el tiempo ofreciendo sacrificios, sino como un sacerdocio que se sentó a la derecha de Dios, sacrificado en una cruz, un sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo. Dice el versículo 17 al 21. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Bueno, esta escritura nos recuerda lo que pasó en Mateo 27:51, cuando Jesucristo murió en la cruz.
Esa escritura menciona, dice, en aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, recordemos que en el lugar santo, al frente de la cortina, se oficiaban sacrificios todo el tiempo, pero en la parte posterior, llamado lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y entraba con miedo porque un mínimo error podía costarle la vida. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo lo que hizo fue romper, rasgar ese velo y permitirnos a nosotros entrar en ese lugar santísimo, llenos de misericordia, de compasión. Dios no se recuerda de nuestros pecados cuando los perdona. Y ese sacrificio es el que ahora nos permite entrar en ese lugar santísimo, nos da el privilegio de conectarnos con Dios. Pero hay muchas personas que no han abrazado la fe, hay muchas personas que no han entregado sus vidas a Cristo. La pregunta es, ¿será que están pensando que entran a ese lugar santísimo sin estar unidos a Cristo Jesús? Es más, algunas personas han vuelto al pecado. Una vez habiendo reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, han regresado a las tradiciones antiguas en las cuales vivían, rechazando a Jesucristo como su Señor y Salvador. La pregunta es, ¿será que también se están engañando y pensando que entran a ese lugar santísimo cuando viven una vida como la que vivían antes de haber entregado sus vidas a Cristo? Dice el versículo 22 al 25, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí habla de varias cosas. Dice que nos acerquemos a Dios. El ser cristianos no es solamente voy a una iglesia de vez en cuando o el domingo y durante toda la semana tengo una vida ausente de la presencia de Dios. Hay personas que se engañan y piensan que esa es la manera de estar cerca de Dios. La manera de estar cerca de Dios es una relación diaria con Dios, un estilo de vida que refleja la presencia de Dios. Mantenerse fiel, mantengámonos fieles a la promesa, a la esperanza que profesamos, porque Dios un día va a cumplir esa promesa. Y dice que debemos de preocuparnos los unos y por los otros, de estimularnos en hacer el bien. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que la iglesia se convierta en una fuente de salvación para las personas, que prediquemos el evangelio, que prediquemos las buenas noticias de salvación a otras personas. Habla aquí que debemos de congregarnos. Algo que estaba pasando en ese entonces, cuando se escribió el libro de Hebreos, recordemos que habían cristianos de origen judío y algunos de ellos, por la persecución, habían dejado de congregarse, habían tenido temor. Pero algo que aquí el autor de Hebreos le está diciendo es que no dejen de congregarse como lo hacían algunas personas. En tiempo de pandemia están sucediendo algunas cosas curiosas. En ese entonces había persecución, en ese entonces había cosas que les imposibilitaban congregarse. Sin embargo, había un llamado a hacerlo. En este tiempo de pandemia, nosotros también se nos ha imposibilitado congregarnos. Sin embargo, se han abierto otras maneras de hacerlo. Entonces, lo que ha dejado al descubierto esta pandemia es que muchas personas que antes eran inconstantes en congregarse, ahora que es todavía mucho más fácil hacerlo a través de una aplicación digital, a través de las redes sociales, algunas personas han sido ausentes de ese congregarse. ¿Por qué? Porque es bíblico el congregarnos. Es bíblico. Entonces, aquí están las herramientas. Algunas personas quedaron a descubierto que su fe no era una fe basado en su propio corazón y en su propia sinceridad delante de Dios, sino era una fe basada en tradiciones y en lo que las demás personas veían. Ahora, dice la Biblia que debemos de estimularnos unos a otros, a hacer el bien, a hacer buenas obras, ayudar a otras personas, congregarnos. Cuando las iglesias comienzan a reunirse otra vez físicamente,
va a quedar al descubierto quiénes vivían de tradiciones y quiénes vivían realmente una vida cristiana. Es triste que puedas quedar al descubierto. Es un tiempo de reconocer. En esta semana, por muchos lugares, Dios te va a hablar y te va a mostrar que Él es real, que muchas personas debieran de hacer su voluntad. Ese es un tiempo para meditar, para nosotros como cristianos y entender cuán fiel estoy siendo a Dios, cuán fiel estoy haciendo para acercarme a Dios todo el tiempo, me estoy manteniendo fiel, me estoy preocupando por mis hermanos, estoy ayudando a otros a volverse a Dios, estoy estimulando a otros a hacer lo correcto. Eso es lo que debemos de preguntarnos. O esta será una semana más en donde me olvidaré de Dios y estaré quizás de paseo, disfrutando, normalmente algunos en la playa o en piscinas. Estamos en pandemia todavía y sabes, así hace un año se entró a la pandemia con miedo, con temor, pero un año después hay muchas personas que ya han perdido el temor, han perdido el miedo, como muchas veces lo hacen con Dios. Muchas veces entregan sus vidas entendiendo que Dios está rescatándonos de una vida sin sentido. Hay un temor de fallar a Dios, pero después de un tiempo eso se hace a un lado y comienza otra vez a vivir una vida de indiferencia. La Biblia nos llama a estar cercanos los unos a los otros, a preocuparnos por los demás y ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 26 al 28. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solamente queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Mira, dice que ya no hay sacrificio por los pecados a alguien que decide pecar. Aquí está hablando de personas que abrazaron la fe, que entregaron sus vidas a Cristo, que lo reconocieron como su Señor y Salvador y que nuevamente regresan a una vida sin sentido y que olvidan ese sacrificio. Ya no hay más sacrificio porque el único sacrificio es Cristo Jesús. Y al rechazar a Cristo Jesús, se está rechazando a Dios, se está rechazando su compasión, se está rechazando su amor y ya no hay otro sacrificio porque Cristo es el único sacrificio. Dice que queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Una persona que rechaza una vida cristiana, una persona que se aleja de vivir la palabra de Dios, es una persona que rechaza a Cristo y que tarde o temprano va a experimentar el juicio de Dios. Esto no le gusta a las personas porque piensa, es que me quieren obligar a ser cristiano. Mira, nadie está obligándonos a ser cristianos, solamente es un recordatorio de que un día seremos juzgados y que será una terrible expectativa a quien rechaza a Cristo, a quien rechaza la vida espiritual, a quien rechaza la vida cristiana y decide vivir alejado de Dios y vivir nuevamente como si no fuera un cristiano. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto con la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay muchas personas que hoy están pensando, pues no hay ningún problema, no me pasa nada, pero si antes en la ley, que era una sombra, el pecar contra Dios con 2 testigos llevaba un castigo irremediable. Ahora mayor castigo merece el que pisotea la sangre de Cristo Jesús y puede burlarse según su mente, puede burlarse de todo, de Dios, de la familia espiritual y puede decir, está bien. Yo he visto personas que piensan que todo va a estar bien y al final todo ha estado muy mal. Pero aunque normalmente y humanamente piense que le está yendo bien, tarde o temprano la venganza es de Dios. Dios te va a pagar. Dios me va a pagar si yo tengo este lugar alejado de Dios, alejado de Jesucristo, porque Dios va a juzgar. Dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es una advertencia para todos nosotros como cristianos, que no debemos de jugar con la presencia de Dios, un Dios santo, un Dios fuerte, un Dios poderoso, misericordioso, pero un Dios justo también. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo.
No caigamos en las manos del Dios vivo, mantengámonos fieles, perseveremos en la fe. Este es un mensaje, un llamado para los que estaban en ese entonces escuchando esta carta, pero un llamado también para nosotros, de mantenernos fieles y firmes en ese tiempo. No solo en Semana Santa, sino en toda nuestra vida. En la imagen del inicio eran dos manos de una persona mayor sobre una Biblia. No sé qué edad tienes, tal vez eres joven. Qué increíble que un día puedas llegar a una edad adulta manteniéndote firme. Y los que somos adultos, ya mayores quizás algunos, poder continuar en esa vida de fidelidad, mantenernos firmes, fieles en la expectativa de la vida cristiana, porque hay advertencias que nos dicen que no debemos de volver atrás, que no debemos de alejarnos. Dice en el versículo 29 al 34, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Dice aquí, recuerden, aquí lo que está diciendo, cuando una persona comienza su vida cristiana, experimenta persecución, experimenta insultos, pero cuando se está lleno de Dios, está lleno en el corazón de la palabra de Dios, de la convicción de vivir para Cristo, no importan esos insultos y esas persecuciones, se aceptan incluso las cosas más complicadas, persecuciones familiares en el trabajo. Ellos fueron despojados de sus bienes y lo aceptaron. ¿Por qué? Porque entendían que lo que venía era mejor. Muchos de nosotros tenemos que recordar las cosas que vivimos en el inicio y que quizás no fueron fáciles. Recordarlas para qué? Para entender que lo que nos ayudó fue ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 35 al 39, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, al que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. En otras palabras, quiero decirte que no pierdas la fe. Persevera. Vive por fe. No vuelvas atrás. Ten fe. Preserva tu vida. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Nos está diciendo que no perdamos esa fe, que continuemos. Yo te animo a que en este tiempo en donde recordamos el sacrificio de Jesucristo, no perdamos la fe. Por favor, persevera, mantente firme hasta el final. Vive por fe, no vuelvas atrás, ni siquiera para tomar impulso. Ten fe, continúa firme y preserva tu vida espiritual. Recuerda que Dios ve al que es justo y el que vive por fe. Mantente firme hasta el final. Que Dios los bendiga. Feliz día.